Uruapan se tiñó de rojo ese 1 de noviembre. Mientras México celebraba a sus muertos, un alcalde caía asesinado y un adolescente drogado cumplía su última misión. Lo que nadie sabía era que esa tragedia desencadenaría la operación más grande contra el reclutamiento de menores en la historia del país. Dirigí la investigación completa que nos llevó hasta Víctor Manuel Ubaldo Vidales, un chico de solo 17 años que había sido captado por el cártel Jalisco Nueva Generación para ejecutar al presidente municipal Carlos Manso. Trabajando junto al fiscal de Michoacán, descubrí que este adolescente consumidor de cristal no había operado en solitario. Formaba parte de una red criminal que lo entrenó, le dio recursos y lo despachó a una muerte segura en un ataque sin retorno. Mientras el atacante cayó muerto en el sitio, perseguí sin tregua a los verdaderos culpables, aquellos que lo reclutaron, los que lo manejaron y los jefes del CJNG que transformaron a un joven frágil en una herramienta desechable de la delincuencia. Existen imágenes que permanecen en la mente de forma permanente. La de Víctor Manuel Ubaldo Vidales es una de esas. Un joven de 17 años yaciendo sin vida sobre el pavimento de la Plaza de los Mártires en Uruapan, vistiendo una sudadera color blanco llena de manchas rojas, con un arma calibre 9 milímetros, cerca de donde cayó su cuerpo y el semblante de alguien que apenas estaba empezando su existencia. Los guardaespaldas de Carlos Manso lo mataron segundos después de que descargara 7 balas contra el alcalde. Falleció sin imaginar que su identidad quedaría registrada en los anales oscuros del tráfico de drogas en México. No como un jefe poderoso, no como un líder respetado, sino como lo que verdaderamente representó, un menor explotado, engañado y entregado al sacrificio por el cártel Jalisco Nueva Generación. Cuando me llegaron las primeras fotos de su cadáver, experimenté una combinación de furia y pena. Furia hacia los demonios que lo captaron, pena por una existencia desperdiciada antes de madurar. El primer día de noviembre del año 2025, mientras el país recordaba a sus difuntos, Uruapan se transformó en el escenario de un homicidio que sacudió a toda la nación. Carlos Manso Rodríguez, edil a las bandas criminales, fue eliminado durante la apertura del Festival de las Velas. Un acontecimiento comunitario, centenares de personas disfrutando de las costumbres, luces decorando la plaza, melodías sonando, infantes jugando y súbitamente 7 disparos rompieron la calma. Manso cayó lesionado, lo llevaron urgentemente al nosocomio Fray Juan de San Miguel, perdió la vida a las 20:50. El atacante fue eliminado inmediatamente por los policías municipales que resguardaban al edil. 2 individuos adicionales fueron capturados en las cercanías y recibí la comunicación que transformaría el curso de los días venideros. La presidenta Sheinbaum me solicitó resultados. Todo el país demandaba justicia y prometí que la obtendrían. Me coordiné sin demora con el fiscal general de Michoacán, Carlos Torres Piña, un individuo serio y dedicado que dominaba su territorio como nadie. Entendía que Uruapan era zona de conflicto entre el CJ y los caballeros templarios. Comprendía que Manso había recibido múltiples intimidaciones y sabía que este crimen no fue accidental. Representó un aviso, un acto de intimidación planificado para evidenciar que ninguno, ni un edil Seguridad Federal, permanecía protegido si osaba enfrentar al narcotráfico. Desplegamos equipos completos de inteligencia hacia Uruapan, especialistas forenses, elementos de la Procuraduría de Homicidios, expertos en balística y comenzamos a reconstruir cada instante de lo ocurrido. Las videocámaras del C5 y de comercios próximos nos revelaron el trayecto íntegro del sicario. Arribó a la plaza cerca de 1 hora antes del ataque. Visitó una tienda de productos varios, adquirió la sudadera blanca que utilizaría como camuflaje, exploró el área y aguardó el instante preciso. En los primeros días, el agresor carecía de identidad. Era simplemente un cadáver en las instalaciones forenses. No portaba documentos de identificación. No figuraba en nuestros registros y ninguno lo buscaba, pero contábamos con sus marcas dactilares, sus fotografías y las evidencias científicas que verificaban que él había accionado el arma. El examen de rodisonato de sodio resultó positivo. Existían restos de explosivo en sus extremidades. El estudio toxicológico mostró cantidades elevadas de metanfetamina y cannabis en su organismo. Este muchacho había estado intoxicado cuando eliminó a Manso. Posiblemente ni comprendía totalmente lo que ejecutaba. Lo habían mandado a perecer. Esa era su encomienda desde el comienzo. El CJNG no anticipaba que saliera vivo. Lo requerían muerto tanto como requerían muerto a Manso, porque un sicario fallecido no puede declarar, no puede identificar a sus superiores, no puede exponer identidades. Es el delito ideal para los cobardes que ordenan ejecuciones desde la oscuridad. El miércoles 5 de noviembre, 4 jornadas después del homicidio, una familia se presentó en la Procuraduría preguntando por el cuerpo de un joven que había sido abatido en Uruapan.
Eran los progenitores de Víctor Manuel Ubaldo Vidales, procedentes de Paracho, un municipio de 35,000 residentes, reconocido por sus guitarras hechas a mano y sus bosques de coníferas, pero también conocido por servir como territorio de captación del CJNG. Los padres estaban destruidos emocionalmente. Nos relataron que Víctor había desaparecido de su hogar 7 días antes del crimen, que padecía problemas graves de dependencia a sustancias que habían tratado de apoyarlo, pero él escapaba frecuentemente, que lo habían rastreado por todas partes sin hallarlo, que cuando observaron las noticias acerca del sicario eliminado en Uruapan, sintieron el presentimiento de que era su vástago. Les presentamos las imágenes, verificaron que era Víctor, sollozaron por horas y nos proporcionaron datos fundamentales que nos permitieron comprender cómo había sido captado. Víctor Manuel no era un delincuente profesional, no poseía historial criminal, no había permanecido en reclusión. Era sencillamente un adolescente con dependencias severas que fue atrapado por una célula del CJNG que opera en el área de Paracho y Uruapan. Estos conjuntos se dedican a captar jóvenes frágiles, adictos, huérfanos, chicos de núcleos familiares disfuncionales, les prometen dinero, drogas y un falso sentimiento de membresía. Les manipulan la mente con ofertas de autoridad y consideración y los transforman en armas prescindibles. Víctor seguramente obtuvo algunos miles de pesos, un arma y la instrucción de eliminar a Carlos Manso le aseguraron que sería un héroe del cártel, que si lo conseguía tendría un puesto relevante. Falsedades, todo eran falsedades porque el CNG jamás planeó que sobreviviera. Lo enviaron a una operación suicida, a un evento comunitario donde entendían que había escoltas armados, donde entendían que sería eliminado, pero no les preocupó. Para ellos, Víctor era únicamente un proyectil con piernas. El arma que empleó Víctor nos entregó indicios esenciales. Era una 9 milímetros que ya estaba conectada con 2 asesinatos anteriores en Uruapan. El 16 de octubre esa misma arma había sido empleada para ejecutar a 2 individuos en una peluquería. El 23 de octubre había sido utilizada en un asalto a un establecimiento nocturno donde falleció una persona y otra resultó lesionada. En ambas situaciones, las víctimas estaban relacionadas con organizaciones adversarias del CJNG. Era un arma del cártel, un arma que había estado circulando entre distintos sicarios para distintas operaciones y que finalmente terminó en las extremidades de un menor de 17 años para asesinar a un edil. Rastreamos el origen del arma, descubrimos que había sido ingresada de manera ilegal desde los Estados Unidos aproximadamente 2 años atrás, que había transitado por las manos de por lo menos 5 sicarios distintos y que cada uno de esos sicarios estaba fallecido o encarcelado, excepto quienes se le entregaron a Víctor. Esos permanecían en libertad y yo los iba a ubicar. Las videocámaras de vigilancia nos demostraron que Víctor no permaneció en solitario durante las horas anteriores al asesinato. Había estado junto a por lo menos 2 individuos adicionales, un varón de aproximadamente 30 años que le entregó una bolsa en la tienda de productos varios. Probablemente la bolsa contenía la sudadera blanca y posiblemente el arma, y una fémina más joven que permaneció con él durante casi 30 minutos recorriendo las calles próximas a la plaza, aparentemente proporcionándole instrucciones, indicándole dónde estaría Manso, cómo debía aproximarse, cuál era la mejor vía de escape, aunque ambos entendían que no existiría escapatoria verdadera. Identificamos a estos 2 individuos empleando reconocimiento de rostros y las bases de información de la Fiscalía. El varón era Sergio Jiménez Mora, alias El Checo, 32 años, originario de Uruapan, con historial por narcomenudeo y lesiones. La fémina era Sandra Pérez López, 24 años, también de Uruapan, pareja sentimental del Checo y con antecedentes por posesión de sustancias prohibidas. Ambos eran operadores menores del CJNG, reclutadores que se dedicaban a captar jóvenes vulnerables para convertirlos en sicarios desechables. Los localizamos en una vivienda de seguridad en las afueras de Uruapan 3 días después del homicidio. No presentaron resistencia. Cuando los interrogué, intentaron culparse mutuamente. El Checo afirmó que Sandra había seleccionado a Víctor, que ella lo había contactado inicialmente y que él únicamente entregó la bolsa porque Sandra se lo ordenó. Sandra argumentó lo contrario, que el Checo era quien tomaba todas las decisiones y que ella únicamente seguía instrucciones. ¿Mentían ambos? Las evidencias demostraban que trabajaban juntos, que habían captado a Víctor aproximadamente 10 días antes del homicidio, que lo habían mantenido en una casa de seguridad, que lo habían drogado constantemente con metanfetamina para controlarlo y que lo habían preparado psicológicamente para la operación, diciéndole que sería glorioso, que el cártel lo recompensaría, que se convertiría en alguien importante.
Durante los interrogatorios, ambos reconocieron que sabían que Víctor moriría. Lo admitieron sin remordimiento, explicaron que esas eran las instrucciones que recibían de sus superiores. Reclutar menores sin antecedentes para operaciones de alto riesgo, donde la probabilidad de supervivencia era nula. Los menores sin antecedentes no figuran en bases de datos. Son más difíciles de rastrear y si mueren en la operación no pueden testificar. Era la estrategia perfecta para el cártel, desechable, efectiva y difícil de investigar, pero habían cometido un error. Habían subestimado nuestra capacidad de investigación y nuestra determinación de encontrarlos. Les presenté las evidencias una por una, las videocámaras que los mostraban con Víctor, los registros telefónicos que demostraban sus comunicaciones con células superiores del CJNG, los testimonios de los padres de Víctor que los identificaban como las personas que habían captado a su hijo, y las comunicaciones interceptadas donde discutían la operación no tenían escapatoria, estaban acabados. Les expliqué que enfrentarían cargos por homicidio calificado, delincuencia organizada, corrupción de menores y tráfico de armas. La sentencia mínima que podían recibir era 40 años sin posibilidad de beneficios. Podrían pasar el resto de sus existencias en prisión. Les ofrecí, si colaboraban completamente, si nos entregaban los nombres de sus superiores, si nos proporcionaban información sobre la estructura del CJNG en Michoacán, podríamos negociar una reducción de sentencia, no una libertad, pero quizás 30 años en lugar de 50, podrían salir de prisión siendo personas mayores en lugar de morir adentro. Meditaron durante horas, consultaron con sus abogados y finalmente aceptaron. El checo comenzó a hablar primero, nos proporcionó nombres, direcciones, números telefónicos, nos dibujó la estructura completa de la célula del CJNG que operaba en Uruapan y Paracho. Identificó a los reclutadores, los operadores logísticos, los distribuidores de armas, los encargados de las casas de seguridad. Nos explicó cómo funcionaba el sistema de reclutamiento, cómo identificaban a los objetivos en escuelas, colonias pobres, centros de rehabilitación, cómo los abordaban con ofertas de dinero y drogas, cómo los aislaban de sus familias, cómo los intoxicaban para controlarlos, cómo los entrenaban en el uso de armas y cómo los enviaban a misiones suicidas sin importarles si vivían o morían. Sandra confirmó todo lo que el checo había dicho y agregó detalles adicionales. Nos habló sobre las féminas que trabajaban para el cártel como reclutadoras, sobre cómo utilizaban sus relaciones sentimentales para manipular a los jóvenes, sobre los métodos de tortura psicológica que empleaban para quebrar la voluntad de los menores. Era información valiosísima. Con esos datos elaboramos un mapa completo de la red de reclutamiento del CNG. En la región identificamos más de 50 operadores, 20 casas de seguridad y al menos 15 menores que estaban siendo preparados para futuras operaciones. Diseñamos un operativo masivo, lo llamamos Operación Infancia Protegida, involucró a más de 300 elementos federales, estatales y municipales, coordinamos con fiscalías de 3 estados, solicitamos órdenes de aprehensión para todos los objetivos identificados y preparamos equipos especializados para el rescate de los menores que estaban siendo retenidos. El operativo se ejecutó simultáneamente en 20 ubicaciones distintas el martes 12 de noviembre, 11 días después del homicidio de Carlos Manso. Comenzamos a las 5 de la mañana. Golpeamos todas las casas de seguridad al mismo momento. La sorpresa fue total, no tuvieron oportunidad de reaccionar. Arrestamos a 43 operadores del CJNG. Rescatamos a 18 menores de edad que estaban siendo preparados para convertirse en sicarios. Decomisamos 27 armas de fuego, 3.000 cartuchos, 50 kilogramos de metanfetamina y 2.000 de pesos en efectivo. Fue uno de los golpes más significativos contra el CJNG en Michoacán en años, pero no fue suficiente. Todavía faltaban los jefes, los que realmente ordenaron el asesinato de Carlos Manso, los que diseñaron la estrategia de reclutar menores, los que manejaban las finanzas y la logística del cártel en la región. Esos seguían libres y no descansaría hasta capturarlos. Los menores que rescatamos presentaban condiciones deplorables. La mayoría mostraban signos evidentes de maltrato físico. Todos estaban desnutridos. Varios padecían infecciones por falta de higiene y prácticamente todos estaban adictos a metanfetamina. El cártel los había mantenido constantemente intoxicados para mantenerlos sumisos y dependientes. Los trasladamos a centros especializados de atención a menores. Recibieron atención médica inmediata, evaluaciones psicológicas y comenzamos procesos de desintoxicación. Fue devastador observar el daño que el cártel les había causado. Algunos de estos chicos tenían apenas 14 o 15 años. Deberían estar en escuelas jugando con amigos, preocupándose por exámenes y relaciones adolescentes. En cambio, habían sido convertidos en máquinas de matar, drogados, entrenados y preparados para asesinar o morir.
Hablé personalmente con varios de ellos. Sus historias eran similares. Familias pobres, padres ausentes o adictos, deserción escolar, experimentación temprana con drogas y luego la aparición del reclutador con promesas brillantes. Dinero fácil, respeto, pertenecer a algo poderoso. Les ofrecían lo que sus familias no podían darles y los chicos, desesperados por atención y aceptación, caían en la trampa. Uno de los menores, llamémoslo Miguel porque su identidad está protegida, tenía 14 años. Lo habían captado en Guanajuato hacía 3 meses. Sus padres trabajaban jornadas completas y lo dejaban solo la mayor parte del día. Comenzó a consumir marihuana a los 12 años. A los 13 ya consumía cristal regularmente. Un reclutador lo contactó en su colonia. Le ofreció dinero para hacer trabajos sencillos, entregas, vigilancia. Gradualmente lo fue involucrando más. Le dio un celular, dinero para ropa y zapatos caros. Le hizo sentir importante. Y cuando Miguel ya estaba completamente enganchado, tanto a las drogas como al dinero, le dijeron que necesitaba hacer un trabajo especial. Tenía que matar a alguien. Si lo hacía, se convertiría en miembro pleno del cártel. Si se negaba, lo matarían a él y a su familia. Miguel aceptó, lo llevaron a una casa de seguridad en Uruapan. Lo mantuvieron drogado durante semanas. Le mostraron videos de ejecuciones para insensibilizarlo. Le enseñaron a usar armas y le dijeron que su objetivo era un comerciante que había traicionado al cártel. Mentira. El objetivo real era un periodista que investigaba al CYNG. Miguel iba a ser enviado a matar a un periodista. Afortunadamente, lo rescatamos antes de que pudiera cumplir esa misión. Cuando lo entrevisté, Miguel estaba en proceso de desintoxicación. Temblaba constantemente, sudaba, tenía dificultad para concentrarse, pero pude ver en sus ojos que todavía había esperanza. Era apenas un niño atrapado en una pesadilla. No era un criminal, era una víctima. Uruapan se tiñó de rojo ese 1 de noviembre. Mientras México celebraba a sus muertos, un alcalde caía asesinado y un adolescente drogado cumplía su última misión. Lo que nadie sabía era que esa tragedia desencadenaría la operación más grande contra el reclutamiento de menores en la historia del país. Le prometí que lo ayudaríamos, que recibiría tratamiento, educación, apoyo psicológico, que contactaríamos a sus padres y trabajaríamos para reunir a su familia, que no iría a prisión juvenil porque entendíamos que había sido víctima de explotación, que tendría una segunda oportunidad. Miguel lloró, me abrazó, me dijo que pensaba que iba a morir, que el cártel le había dicho que no había salida, que una vez que entrabas no podías salir nunca. Le explicó que eso era mentira, que siempre había salida, que el gobierno estaba comprometido a proteger a los menores y rescatarlos de las garras del crimen organizado. Los siguientes días fueron intensos. Los detenidos comenzaron a proporcionar información adicional bajo presión. Identificamos a los siguientes niveles en la cadena de mando. Primero estaban los reclutadores como el Checo y Sandra. Encima de ellos estaban los coordinadores regionales, operadores de mayor rango, que supervisaban múltiples células de reclutamiento. Y encima de los coordinadores estaban los jefes de plaza, los que realmente tomaban las decisiones importantes, los que ordenaban los asesinatos, los que manejaban las finanzas. El jefe de plaza de Uruapan era conocido como el Gordo Valencia. Su nombre real era Arturo Valencia Guzmán, 42 años, originario de Jalisco, con historial extenso de violencia. Llevaba operando en Michoacán aproximadamente 5 años. Era el responsable directo del asesinato de Carlos Manso. Él había ordenado la operación, él había seleccionado el objetivo, él había autorizado el reclutamiento de Víctor Manuel y él tendría que responder por sus crímenes. Localizarlo no fue sencillo. El Gordo Valencia era experimentado, sabía cómo evitar la vigilancia, cambiaba de ubicación constantemente, usaba múltiples teléfonos desechables. Raramente se comunicaba directamente con sus subordinados, pero cometió un error. Mantenía contacto regular con su familia. Tenía una esposa y 3 hijos que vivían en Guadalajara. Los vigilamos discretamente, interceptamos sus comunicaciones y eventualmente descubrimos que planeaba visitarlos para las fiestas de diciembre. Diseñamos una trampa, permitimos que llegara a Guadalajara. Lo seguimos hasta la residencia de su familia y cuando salió para comprar regalos de Navidad lo arrestamos. Fueron 24 elementos los que participaron en la captura. No podíamos arriesgarnos a que escapara. El Gordo Valencia no puso resistencia, sabía que estaba acabado. Cuando lo metimos en la patrulla me miró directamente y sonrió. Me dijo que yo no entendía nada, que el CNG era más grande que cualquier gobierno, que por cada operador que arrestáramos aparecerían 10 metros, que México ya estaba perdido. Le respondí que se equivocaba, que cada criminal que arrestábamos era una victoria, que cada menor que rescatábamos era un futuro salvado, que México no estaba perdido mientras hubiera personas dispuestas a luchar por la justicia. Dejó de sonreír.
Lo trasladamos al Centro Federal de Readaptación Social número 1, el Altiplano, máxima seguridad, aislamiento total, sin posibilidad de comunicarse con su organización. Y comenzamos el interrogatorio más importante del caso. El Gordo Valencia al principio se negó a hablar, exigió ver a su abogado, ejerció su derecho a permanecer en silencio, pero teníamos evidencia abrumadora contra él, comunicaciones interceptadas donde ordenaba el asesinato de Manso, testimonios de sus subordinados que lo identificaban como el jefe de plaza, análisis financieros que demostraban que manejaba millones de pesos en operaciones ilícitas, registros de vigilancia que lo ubicaban en Uruapan días antes del homicidio. No tenía defensa posible. Su abogado, un individuo costoso de la Ciudad de México, especializado en defender narcotraficantes, intentó negociar. Propuso que su cliente proporcionaría información sobre operaciones del CJNG a cambio de una reducción de sentencia significativa. Rechazamos la oferta. La evidencia era tan sólida que no necesitábamos su cooperación para obtener una condena. Iba a recibir la sentencia máxima independientemente de si hablaba o no. El abogado cambió de estrategia. Intentó argumentar que las comunicaciones interceptadas eran ilegales, que los testimonios de los subordinados habían sido obtenidos mediante coerción, que su cliente era víctima de persecución política. Todo fue desestimado por los jueces, las comunicaciones habían sido interceptadas con órdenes judiciales apropiadas, los testimonios eran voluntarios y consistentes y no existía ninguna evidencia de persecución política. El caso contra el Gordo Valencia era sólido como roca. Mientras construíamos el caso judicial, continué investigando las ramificaciones más amplias del asesinato de Carlos Manso. Quería entender por qué el CJNG lo había seleccionado como objetivo. Manso no era solo un alcalde más. Era un hombre que había desafiado abiertamente al crimen organizado. Había implementado programas de prevención de la violencia. Había fortalecido la policía municipal. Había colaborado con autoridades federales en operativos contra el narcotráfico y, sobre todo, había hablado públicamente sobre la necesidad de rescatar a los jóvenes del reclutamiento criminal. Eso lo había convertido en un objetivo. El CJNG necesitaba mandar un mensaje. Si un alcalde con protección federal, con escoltas armados, con respaldo del gobierno, podía ser asesinado en un evento público, entonces nadie estaba seguro. El mensaje era claro: no desafíen al cártel o morirán. Pero el plan no funcionó como esperaban. En lugar de aterrorizar a las autoridades, el asesinato de Manso generó una respuesta masiva. La presidenta ordenó un aumento de presencia federal en Michoacán. Se desplegaron batallones de la Guardia Nacional, se intensificaron los operativos contra el CJNG y, lo más importante, se lanzó un programa nacional para prevenir el reclutamiento de menores por el crimen organizado. Participé personalmente en el diseño de ese programa. Lo llamamos Jóvenes Construyendo Futuro en Seguridad. Tenía varios componentes. Primero, talleres de prevención en escuelas de zonas de alto riesgo, donde explicábamos a los estudiantes las tácticas de reclutamiento del crimen organizado, los peligros de las drogas y las alternativas legales disponibles. Segundo, programas de becas y capacitación laboral para jóvenes en situación vulnerable, ofreciéndoles oportunidades reales de desarrollo que les permitieran rechazar las tentaciones del narcotráfico. Tercero, centros de rehabilitación especializados para menores rescatados del crimen organizado, donde recibían tratamiento médico, psicológico y educativo. Cuarto, unidades especializadas de policía dedicadas exclusivamente a rescatar menores explotados por el crimen organizado. Y quinto, campañas de comunicación dirigidas a padres de familia, enseñándoles a identificar señales de que sus hijos estaban siendo reclutados y qué hacer al respecto. El programa se implementó primero en Michoacán como piloto. Los resultados iniciales fueron alentadores. En las escuelas donde realizamos los talleres, observamos una reducción significativa en casos de deserción escolar relacionados con actividad criminal. Las becas permitieron que cientos de jóvenes continuaran estudiando en lugar de buscar dinero fácil con el narco. Los centros de rehabilitación reportaron tasas de éxito superiores al 80% en la reinserción de menores rescatados, y las unidades especializadas rescataron a más de 50 menores adicionales en los primeros 3 meses de operación. Pero el trabajo más importante sucedía en las comunidades. Organizamos reuniones con padres de familia, maestros, líderes comunitarios. Les explicamos la magnitud del problema. Les mostramos casos reales de jóvenes que habían sido reclutados y las consecuencias devastadoras, y les pedimos que se convirtieran en nuestra primera línea de defensa, porque ningún operativo policíaco, ningún programa gubernamental podía sustituir la vigilancia y el amor de una familia. Los padres necesitaban estar atentos a cambios en el comportamiento de sus hijos: nuevos amigos mayores, dinero inexplicable, ausencias frecuentes, cambios de actitud, consumo de drogas. Todos eran señales de alerta.
Y cuando detectaran estas señales, necesitaban actuar inmediatamente, buscar ayuda profesional, contactar a las autoridades, no ignorar el problema esperando que se resolviera solo, porque para cuando muchos padres reaccionaban ya era demasiado tarde. Sus hijos ya estaban completamente enganchados al cártel y rescatarlos se volvía casi imposible. La historia de Víctor Manuel era un ejemplo perfecto de esto. Sus padres sabían que tenía problemas de drogas, sabían que se estaba alejando de la familia, pero no actuaron con la urgencia necesaria. Pensaron que era solo una fase adolescente, que eventualmente maduraría y dejaría las drogas. No imaginaron que un cártel lo estaba captando sistemáticamente y cuando finalmente quisieron intervenir, ya era demasiado tarde. Víctor había desaparecido y una semana después estaba muerto en la plaza de Uruapan después de matar a un alcalde. No culpo a los padres de Víctor, ellos también fueron víctimas. Vivían en una comunidad donde el crimen organizado opera abiertamente, donde los niños ven sicarios conduciendo vehículos lujosos, usando ropa cara, siendo respetados y temidos, donde las oportunidades legales son escasas y el narcotráfico parece el único camino hacia el éxito. Es difícil competir con eso cuando eres un padre trabajador que apenas gana para sobrevivir. Pero esa es precisamente la razón por la cual el gobierno necesita intervenir, necesita ofrecer alternativas viables, necesita crear oportunidades, necesita demostrar a los jóvenes que existe un camino diferente, un camino donde pueden tener éxito sin convertirse en criminales. Eso es exactamente lo que buscaba lograr con el programa Jóvenes Construyendo Futuro en Seguridad. No solo rescatar a los que ya habían sido captados, sino prevenir que otros cayeran en la misma trampa. En enero del 2026, 2 meses después del asesinato de Carlos Manso, el programa se expandió a otros estados: Guanajuato, Jalisco, Guerrero, Estado de México, todos los territorios con alta incidencia de reclutamiento de menores por el crimen organizado. La inversión fue significativa, millones de pesos en becas, infraestructura, personal especializado, pero era necesaria porque el costo de no hacer nada era mucho mayor. Cada menor reclutado por el narco representaba una vida destruida, una familia destrozada y un futuro criminal que eventualmente costaría millones en operativos policíacos, procesos judiciales y prisiones. Prevenir era más económico y más humano que reaccionar. Mientras implementábamos el programa de prevención, continuamos desmantelando la red del CJNG en Michoacán. Los detenidos iniciales nos habían proporcionado información que llevó a más arrestos y esos arrestos generaron más información.